Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Jorge Luis Gómez Salinas, ingeniero mecánico electricista. La materia que voy a impartir el día de hoy es programación en la Escuela Superior de Ingeniería. Este es el video número 2 de la clase 3, la sesión 3. Nos quedamos viendo con las estructuras selectivas. Vimos la estructura selectiva simple, vimos la estructura selectiva alternativa, vimos la estructura selectiva múltiple. ¿Ok? Esta es la estructura selectiva múltiple casos. Vamos a mencionar su estructura. Esta estructura selectiva múltiple se usa cuando un mismo valor se compara con varios valores. Su forma es la siguiente. Aquí tenemos la expresión. Seleccionar expresión. Caso, valor 1. Instrucción 1. Caso, valor 2. Instrucción 2. Así, en otro caso, instrucciones n, fin, seleccionar. La expresión puede ser una sola variable. ¿Ok? Primero, se obtiene el valor de esta expresión, o sea, se calcula el valor de la expresión y se compara con cada valor, con el valor 1, valor 2, valor n. ¿Ok? Si hay una expresión que es igual al valor, se ejecutan dichas instrucciones. Si la expresión es igual al valor 1, se ejecuta la instrucción 1. Si no es así, se pasa al valor 2, se comparan. Si no son los mismos, se va al valor 3 hasta que se encuentre un valor que sea igual y se ejecuten las instrucciones. Si ningún valor corresponde, se ejecuta la parte que dice en otro caso. O sea, si tenemos tres valores y ninguno de esos tres valores son iguales, dice en otro caso. Se ejecutan las instrucciones que aparecen abajo de eso. ¿Ok? Y hay que cerrarlo con fin y seleccionar. ¿Ok? Esa sería como la estructura. ¿Vale? Vamos a ver el siguiente, que sería la estructura iterativa. ¿Qué es esto de la estructura iterativa? Bueno, las estructuras iterativas abren la posibilidad de ejecutar un grupo de instrucciones más de una vez. Es decir, sirven para ejecutar varias veces una misma parte de un código. Y hay varios tipos de estas, que sería el bucle, mientras, el bucle repetir y el bucle para cada o para cada. Ahora bien, la estructura iterativa mientras, o lo que conocemos normalmente como while, tiene la siguiente forma. Mientras, que sería la expresión o la instrucción que va a seguir, mientras la expresión lógica, hacer, instrucciones, fin, mientras. ¿Ok? Se calcula, o esta expresión, su ejecución es la siguiente. Se calcula la expresión lógica que está aquí y si su valor es cierto, se ejecutan las instrucciones y se hace un nuevo cálculo de la expresión lógica. Entonces, en tanto o en total, las instrucciones se ejecutan 0 o varias veces dependiendo del valor de la expresión lógica. Y se termina el mientras. ¿Vale? Siguiente que tenemos por aquí es la estructura iterativa pero repetir o repeat. Esta estructura es de la siguiente manera. Repetir, que es la instrucción, las instrucciones hasta que expresión lógica. ¿Ok? Vamos a repetir cierta instrucción hasta que esto se cumpla. Básicamente es así. Repetir las instrucciones hasta que la expresión lógica se cumpla. Se ejecutan las instrucciones y se hace cálculo lógico. Si su valor es falso, se ejecuta de nuevo las instrucciones y se hace un nuevo cálculo de la expresión lógica. En resumen, las instrucciones se ejecutan una o más veces dependiendo del valor de la expresión lógica hasta que ésta sea correcta. Una equivalencia de esto sería lo siguiente. Esta nueva instrucción sería la equivalente, en lugar de repeat, usando while. En instrucciones, mientras, not, while not, mientras que no, la expresión lógica, se desarrollan las instrucciones,
fin del mientras, ocupando el while en lugar del repeat. Se hace de esa manera. ¿Ok? Eso es como una alternativa para poder ocupar tanto el while como el repeat en bucle. ¿Ok? Tenemos aquí otra estructura iterativa, que es la estructura iterativa para for. ¿Ok? Que esta estructura iterativa que toma en cuenta las nociones de las variables de un contador. ¿Ok? Toma en cuenta la noción de la variable contador. Para i, para es la palabra clave, y de inicio hasta fin, paso p, hacer instrucciones, fin, para. ¿Ok? Las palabras clave sería para, de, hasta, hacer y fin para. ¿Ok? Donde i es una variable simple, e inicio, fin, p son valores numéricos. Inicio, en qué valor va a iniciar, en qué valor va a terminar. El paso p o el valor de p es una variable de los numérica. ¿Qué va a hacer? Si el paso no es declarado, su valor es 1. Si no está declarado aquí, el paso p es 1. Su ejecución en este caso es repetitiva y su funcionamiento es el siguiente. La i recibe el valor inicial y se ejecutan las instrucciones. Luego i se va incrementando el valor de p, o sea, se va incrementando. Si p vale 1, se va incrementando 1 a 1. Si p vale 2, de 2 en 2, etc. Y se reejecutan las instrucciones. Si el valor de i es menor que fin, entonces se cierra o se termina el programa. En resumen, las instrucciones se ejecutan 0 o varias veces, dependiendo del valor de inicio y de fin, y el valor del paso. El valor de la variable i se puede usar al interior de las instrucciones, pero no puede ser modificado. Una estructura equivalente puede ser la siguiente. Aquí tenemos una expresión equivalente ahora con while. ¿Ok? Con while. Y se le asigna el valor de inicio o un valor inicial, mientras la variable i sea menor o igual que el valor final. ¿Qué va a hacer? Hacer las instrucciones correspondientes. El valor de i va a ser el aumento de i más el valor de paso que nosotros le asignemos. Como decía, el valor de paso puede ser de 1 en 1, 0.5, etc. Y se va incrementando el valor i hasta que esta expresión lógica se cumpla. ¿Ok? Y va a terminar el mientras cuando termine el proceso del bucle. Fin, mientras. ¿Ok? Esa puede ser un arreglo nuevo. Un arreglo nuevo de la estructura. Bueno, vamos a hablar ahora lo que es un diagrama de flujo, o lo que se le conoce como flowchart. ¿Ok? Esta es una de las técnicas de representación de algoritmos más antiguas y a la vez más utilizadas, aunque su empleo ha disminuido considerablemente, sobre todo desde la aparición del lenguaje de programación estructurados. Un diagrama de flujo es un diagrama que utiliza símbolos o cajas estándar que están estandarizadas, por decirlo así. Aquí hay una imagen de el tipo de símbolos que vamos a estar utilizando en un diagrama de flujo, los permitidos, y que tiene los pasos del algoritmo escritos en esas cajas unidas por flechas. Estas se denominan líneas de flujo, que indican la secuencia en la que se deben de ejecutar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el primer símbolo, que significa que es la terminal, que representa el comienzo o el inicio o también el fin de un programa, y puede representar también una parada o interrupción programada que sea necesario realizar en un programa. Por lo que siempre se va a tener que poner ese símbolo en la parte inicial y en la parte final, o si hay alguna pausa, señalarlo, ¿sale? Señalarlo como una pausa, ese símbolo. El segundo, que es un paralelogramo, es entrada o salida. Cualquier tipo de introducción de datos en la memoria, desde los periféricos, que es la entrada, o registro de la información procesada en un periférico, que va a ser salida. Cuando nosotros vamos a que lea el programa una variable, un dato, aquí lo vamos a poner leer tal.
todas las variables vamos a declararlas aquí con ese tipo de símbolos. Y también si queremos que escriba o que imprima, nosotros vamos a poner imprimir tal variable, imprimir tal constante, yo no sé, lo que necesita el programa, ¿no? Va a ser con este símbolo. El siguiente es proceso. Aquí vamos a hacer las operaciones necesarias. Proceso, cualquier tipo de operación que pueda originar cambio de valor, formato o posición de la información almacenada en memoria. Operaciones aritméticas de transferencia, etc. Ok, aquí por ejemplo, operación de cálculo del área de un triángulo base por altura sobre 2. Aquí voy a hacer la operación A por B entre 2. Pero esa A y esa B la voy a declarar en la parte superior con el paralelogramo que está acá arriba. El cuarto, que es un rombo, que es la decisión. Esta es una de las partes más importantes que luego se nos complica utilizar. Esto indica operaciones lógicas o de comparación entre datos, normalmente es 2, sí y no, y en función del resultado de la misma determina cuál de los distintos caminos alternativos del programa se debe seguir. Normalmente tienen dos salidas, ¿ok? Normalmente tienen dos salidas, sí y no, pero puede haber 3 o más según sea el caso o aplique. En este caso aquí voy a tener expresiones lógicas, menor que, igual que, sí, no, para que escoja entre sí y no y agarre un camino del flujo. La cuarta es una decisión múltiple. En función del resultado de la comparación se seguirán uno de los diferentes caminos de acuerdo con dicho resultado. Es cuando tenemos más de opciones de un sí y un no. Tenemos más opciones, entonces debería ser este rombo con varias ramificaciones. El sexto que está aquí es un conector. Sirve para enlazar dos partes cualesquiera de un ordinograma a través de un conector de salida y otro conector de entrada. Y se refiere a la conexión en la misma página del diagrama. ¿Ok? Y la última, que es la flecha, que es el indicador de dirección o línea de flujo. Indica el sentido de ejecución de las operaciones, hacia dónde va el flujo, si agarramos el sí, si agarramos el no, de dónde viene la entrada, la salida, el proceso, etc. Con esas flechas. Las siguientes figuras, por ejemplo, línea conectora, sirve de unión entre dos símbolos. Este segundo, que es un conector, conexión entre dos puntos del organigrama situado en páginas diferentes. Cuando no nos alcanza, si lo estudiamos, imagínense, estuviéramos haciendo en un papel, no nos alcanza, nosotros debemos colocar para situar en dónde va a continuar. Siguiente, el tercero, es una llamada subrutina o un proceso predeterminado. Una subrutina es un módulo independiente del programa principal que recibe una entrada procedente de dicho programa. Realiza una tarea determinada y regresa al terminar el programa principal, como lo que decimos una tangente. Te sales hacia una tangente hacia hacer otro proceso, muy aparte del programa, pero que muchas veces necesitamos eso para introducirlo a nuestro diagrama. Con ese símbolo es. Símbolos secundarios. Aquí está este símbolo que es la pantalla. Se utiliza en ocasiones en lugar del símbolo de entrada y salida. Cuando queremos que salga proyectado en la pantalla, en lugar de el paralelogramo, en lugar del segundo, utilizamos este. Quiere decir pantalla. O impresora. En lugar de ponerla imprimir tal, le ponemos el símbolo y ponemos aquí el nombre de la variable o lo que va a presentarse. Y ya nos damos por entendidos que es imprimir. Teclado igual, entrada y salida. El teclado de entrada, en lugar de ponerle en este símbolo aquí, lo colocamos y quiere decir que está siendo introducido mediante el teclado. Y este símbolo aquí son comentarios. Se utiliza para añadir comentarios clasificadores a otros símbolos del diagrama de flujo y se debe dibujar cualquier lado del símbolo. Ok. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Continuamos en el tercer video con el diagrama de flujo.